Padre, ¿cuánto tiempo hace como rector de la Católica? Y hace desde el año 2003. ¿Y cuántos alumnos Yo, fui elegido en el año 2003, en el año 2007 fui reelecto, así que estoy transitando el segundo mandato que culminará el año próximo, Dios mediante. ¿Y cuántos alumnos tiene la Católica? Nuestra institución en total tiene 6.900 alumnos que están distribuidos aquí en la sede central de Santa Fe, también en Reconquista, Posadas y Rafaela, que son las distintas subsedes que tenemos actualmente. Mucha gente, casi 7.000 alumnos, máximo. Padre, la Iglesia cumple históricamente en Argentina un rol fundamental. El tema educativo, el cual usted lo vive muy de cerca, también es fundamental. El proyecto educativo de la Iglesia, ¿qué sostiene la Iglesia actualmente en ese sentido? Bueno, es cierto, la educación siempre fue diríamos así, un aspecto privilegiado de la tarea de la Iglesia, empezando por nuestro fundador, que es el Señor Jesús, a quien nosotros llamamos el Maestro, ¿no? De modo que para la Iglesia la tarea de educar es una responsabilidad y una vocación que está muy, muy inscripta desde el momento de su fundación. Y además porque realmente estamos convencidos, más allá de los matices que encontramos en la comunidad católica, te diría que todos los creyentes estamos convencidos, o debemos estarlo, de que solamente hay futuro en la medida en que el hombre se educa. Y para quienes tenemos fe, sabemos que la ignorancia es el peor de los enemigos de la dignidad humana, y que por eso mismo la tarea de educar siempre tiene que estar como una prioridad. Por otra parte, para nosotros el ser creyentes no significa dejar de ser pensantes, y por lo tanto no vemos ninguna antinomia, ninguna oposición entre la fe y la razón, ¿no? De modo que también vemos que la razón, el deseo de saber, la curiosidad intelectual, el querer conocer científicamente las cosas, también es necesaria para que la fe sea madura. Muchas veces se dice que la ciencia ha tenido un límite en su estudio, y al final se encuentra la creencia en Dios. Muchas veces se escucha eso también. Sí, los conocimientos humanos son siempre limitados, pero necesarios. Y para quienes creemos en Dios son también parte del camino. El hecho de ser creyentes no sustituye todo lo que tiene que ser el esfuerzo personal en la búsqueda por la verdad. Padre, ¿se hace difícil sostener, pregonar por una mejor educación en nuestro país, con los altos niveles de pobreza, con la situación económica que vive el país y también a nivel internacional? Hoy nosotros estamos observando lo que está pasando en Europa, España, Italia, en Grecia. Se dice que esto va a venir para nuestro país, para el continente. ¿Se hace difícil? Sí, la verdad que hay desafíos nuevos y muy grandes que tienen que ver, en primer lugar, como vos señalás, con la situación socioeconómica de nuestra realidad latinoamericana y argentina, la cuestión de la pobreza, y cuando tiene así niveles de marginalidad a veces tan fuertes como podemos observar no muy lejos de nosotros, sin duda que es un obstáculo muy, muy importante para cualquier propuesta educativa. Junto con esto también hay otros problemas que a lo mejor no están relacionados directamente con la pobreza o con la cuestión social, sino con la cuestión cultural. Cuando uno mira un poco lo que está pasando en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, vemos que también hay problemas educativos, aunque hay desarrollo económico y en muchos lugares también distribución de la riqueza. Hay un mundo que está cambiando aceleradísimamente. ¿Para dónde va? Bueno, eso dependerá un poco de hacia dónde queremos nosotros que vaya. Los creyentes decimos que el mundo nos ha sido encomendado a nosotros, los hombres, y por lo tanto la responsabilidad de encontrar un sentido depende de nosotros. Padre, ¿no? El Estado, nacional, provincial, municipal, consulta, son fuente de consulta ustedes, participan en acuerdos que representen un ingreso económico también a ustedes, como pasa en otras universidades, ¿no? Los consultas, sabemos que hace unos días atrás el mismo intendente Barletta los convocó a los dos rectores de las dos universidades a sentarse a la mesa. ¿Hay devolución por parte del Estado hacia la Universidad Católica también? En cuanto a consultas, y podría decir que sí, sobre todo es verdad que subrayarlo a nivel municipal, este diálogo es más fluido, a veces con otros niveles del Estado no lo es tanto, pero creo que en general el Estado, tanto nacional como provincial como municipal,
han ido tomando conciencia de que, bueno, la universidad es una fuente de conocimiento que no se puede desconocer a la hora de gobernar, ¿no? Así que Realmente. en ese sentido creo que hay una mayor conciencia, no tanta como uno quisiera a veces, pero bueno, hay signos positivos. Yo creo que a veces, por ejemplo, algunos proyectos legislativos, tanto en la Cámara, diríamos, aquí santafesina, como en el Congreso Nacional, tal vez hubieran necesitado más reflexión académica. A veces uno ve que hay cierta ligereza en el tratamiento de algunos temas. ¿Cómo es el padre? Bueno, pienso en todos aquellos temas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, todos los temas que tienen que ver con la política social y la pobreza. ¿Por qué no decirlo? También algunos temas que están relacionados con la cultura, con la familia, en donde, bueno, sería bueno escuchar con calma realmente qué dice la ciencia sobre algunos temas. Es lindo, ¿no? Padre, usted es una persona que ha tenido oportunidad, en alguno de los despachos se lo ve junto a Juan Pablo II. ¿Qué diferencia o sustanciales encuentra entre las universidades llamadas de tercer mundo, si se puede decir, y los países desarrollados o del primer mundo? ¿Encuentra que estamos alejados de esa realidad? Bueno, en los países del tercer mundo es cierto, todo nos cuesta muchísimo más. Las condiciones económicas a veces hacen mucho más difícil emprendimientos, bueno, que son caros. Cuando hablamos de calidad universitaria estamos hablando de recursos económicos importantes que en el tercer mundo nos cuesta muchísimo más conseguir. Lo cual, bueno, tiene ese agravante de hacer más difíciles las cosas, de impedir algunos logros, pero también tiene, ¿cómo podríamos decir?, el aspecto positivo de que a pesar de todo las cosas se hacen, y muchas veces se hacen bien, y diría que a veces muy bien, de modo que eso también nos tiene que dar un poco de autoestima y de reconocer los talentos que tenemos en nuestro continente latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Y en todos los aportes que podemos hacer. Yo, por ejemplo, sí tuve la suerte de conocer universidades extranjeras, tanto en Europa, en Israel, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, me sorprendió el nivel educativo altísimo que tienen, pero claro, son apuestas muy fuertes, tanto desde lo privado como desde lo estatal, bueno, en culturas y países que han hecho de la educación una prioridad estratégica. Más a pulmón, digamos, en nuestra zona. Y acá vamos más a pulmón, pero bueno, es lo que tenemos y yo creo que tenemos que animarnos con los resultados que hemos conseguido. El otro día estaba un detalle, perdón, que no lo quiero dejar pasar por alto, y es que algunos egresados nuestros, ¿no?, que han tenido la posibilidad de estar también en ámbitos europeos, diríamos, o internacionales, y que, bueno, destacan que no estábamos tan lejos, o sea, que se han podido desempeñar con competencia y con solvencia, y me parece que eso es muy positivo. El nivel académico es santafesino, es muy alto el nivel en referencia al nivel país y también internacional. Eso es cierto, y eso tenemos que valorarlo, eso nos tiene que dar una autoestima sana, y nos tiene que ayudar a, diríamos, a cuidar la fuente, ¿no?, de esa calidad educativa que tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, la cultura del trabajo, que todavía se mantiene en muchos lugares, sobre todo en el interior de la provincia de Santa Fe. Los valores familiares, es decir, porque todo esto que después se lleva a la escuela y a la universidad empieza en la familia. Entonces, ese es un ámbito que tenemos que cuidar muchísimo, porque es ahí donde una persona aprende a pensar, aprende a hablar, aprende a convivir. Entonces, eso es lo que después hace posible, me parece, la diferencia cualitativa en torno a la educación. Padre,